Yo también lo tengo. Ahí volvimos. Bueno, mientras entran todos, ahí les voy poniendo el próximo código para la próxima pregunta. Es la misma dirección web, pero, denme un segundito. Es 1951 8622. Ahí lo pongo en el chat. No hace falta que contesten con una palabra, ¿sí? Ahora les da la posibilidad de escribir un poquito más, ¿sí? Y como tienen que escribir un poquito más, los espero un poquito más de tiempo. Ah, bien. A ver, voy a checar esto. Vamos a esperar que contesten algunos más. Bueno, vamos a ir leyendo, ¿sí? Todas las respuestas son válidas, todos tienen cosas que aportar, así que
La vamos a leer a todas. Y en realidad vamos a ir viendo, yo voy a ir anotando palabras así claves que se repitan o cosas que me llamen la atención para después poder charlarlo. A ver, el primer aporte dice, planificar es armar una clase acorde a un determinado objetivo para X cantidad de alumnos. Bien. Organizar y proponer, dice otro aporte. Planificar es planear previamente algo que va a suceder. Ajá. Pensando en el futuro, básicamente. Planificar es tratar de organizar con antelación cosas que voy a tratar de que sucedan después, en el tiempo. ¿Sí? Esperen que yo voy a ir anotando. Es armar un plan de trabajo posible de ser modificado. Eso es interesante. Posible de ser modificado. ¿Con quién tuvieron didáctica el año pasado? Con Claudia Silva. Bien, bueno, La parece que hizo, canción de nuestra casa. No sé si la otra. sí, parece que hizo su trabajo. Es la forma de ordenar los conocimientos que queremos brindar a la hora de dar una clase. Bien. Llenar las diferentes estructuras de una clase con actividades, objetivos, metas. ¿Vieron eso que ustedes llaman metas? Nosotros los vamos a llamar propósitos, ¿sí? Pero bueno, eso es para más adelante. A las que se quiere llegar a corto o largo plazo. Bien, acá es como que incorpora una cosa más. Esto de la planificación que puede llegar a ser para una clase a corto plazo o una planificación a largo plazo con un determinado tiempo más prolongado que una clase. Pensar, armar, desarrollar una clase deseada, pero flexible a la vez, muy, muy en relación con el que está arriba, cuestiones posibles de ser modificadas. Organizar acciones o ideas que ocurrirán en el futuro, bien, en relación con este. Organizar y saber llevar a cabo. Bien, perfecto, porque no solamente pensar lo que va a hacer, sino proponer desde las ideas, sino el proponer desde la acción, ¿sí? El poder llevarlo a la práctica. Planificar es abordar o establecer un plan de estudio conforme a lo que se vaya a desarrollar. Acá habla más de una idea a largo plazo, me parece. Poder tener organizada la clase, planificada según el objetivo de la clase. Han nombrado mucho objetivo. Es un conjunto de conocimientos previamente adquiridos que se verá plasmado en las actividades o el desarrollo, o a desarrollar, perdón, sea teórico o física. Bien, vamos a seguir. Organizar y demostrar que queremos estar con nuestros alumnos, enseñar a los mismos lo que es una clase completa. Organizar una clase y demostrar todo tu conocimiento para todos tus alumnos con un objetivo. Bien. Ordenar los momentos de la clase. Momentos. Con el contenido que se va a transmitir. Elegir metodología de enseñanza. Ajá. Ahí están interpretando un poquito de esto del cómo vamos a enseñar, en función a un diagnóstico previo al grupo de alumnos. Bueno, un panorama bastante completo. Conocer a los alumnos, elegir contenido, elegir el cómo y desarrollar el proceso de enseñanza. Armar una clase de manera ordenada y con coherencia. Elaborar o desarrollar un plan para alcanzar un futuro deseado. Para alcanzar un futuro deseado. Eso lo podemos ligar con esto de las metas, de los propósitos.
Planificar es hacer una organización de algo, ya sea una actividad u otra cosa, para ir viendo cómo va progresando y lograr un objetivo a largo o corto plazo. Planificar es diagramar por medio de estructuras la clase con el fin de tener una organización durante la misma y además tener presentes los objetivos previstos anteriormente. ¡Wow! Buenísimo. ¿Sí? Entre todos creo que dieron muchísimos puntos de vista y aspectos en los que vamos a tener que abocarnos durante el año. ¿Sí? Buenísimo porque en realidad han dejado plasmado un montón de cosas de las que nos vamos a tener que ocupar. ¿Sí? Y resumiendo todas estas cosas que ustedes plantearon, a mí me suena mucho esto de interpretar la planificación como manera de organizar una clase. Sí, no es que me suene por mal, al contrario, me suena por bien. En el sentido de decir, a ver, yo no puedo llegar a la escuela, al jardín, abrir el cuartito de elementos, ver que se me cayeron 3 aros, 5 pelotas y 2 conitos. Ah, listo, vamos. Eso no es planificar, eso es improvisar, ¿sí? Digamos que lo que busca la planificación es romper la improvisación, ¿sí? Es prever futuros escenarios, es prever qué es lo que queremos hacer con nuestros alumnos y alumnas, y de alguna manera, eso que nosotros vamos previendo y vamos organizando, tener en cuenta, pero muy en cuenta, de que no es la verdad absoluta, ¿sí? Es decir, que en el transcurso de nuestras clases, desde nuestro año de laburo, lo más seguro es que esto que nosotros previmos, que creamos una hipótesis, que dijimos, bueno, las cosas pueden llegar a suceder de esta manera, lo más seguro es que cambie todo, ¿sí? Y es en ese que cambie todo, tenemos que volver a reorganizar, volver a adaptar nuestra planificación, volver a rever los contenidos y volver a empezar, ¿sí? Por lo tanto, otra cosa de la que me parece importante es tener en cuenta que la planificación siempre es previa al momento de llevarla adelante, ¿sí? Yo tengo que pensar con antelación lo que voy a hacer. Que salga o que no salga es otro tema, ¿sí? Previamente yo tengo que fijar cuáles son mis metas, como decía alguno de los aportes, que en realidad son los propósitos docentes, lo que queremos como docentes. Y además tengo que fijar y pensar en cuáles van a ser los objetivos. Si nosotros vamos a poner propósitos y objetivos uno al lado del otro, lo podemos simplificar diciendo que los propósitos son lo que son nuestras intenciones como docentes, ¿sí? Y que los objetivos son lo que proponemos o lo que pensamos o lo que queremos que los alumnos hagan, realicen, aprendan, ¿sí? El objetivo es del alumno. Los propósitos son del profe. Bueno, pero igual, tranqui, porque es tema de todo el año esto, ¿sí? Hablaron algunos de metodología, es decir, elegir cómo. El planificar no implica solamente el crear actividades, el crear, el proponer actividades en base a un contenido. Creo que podemos descartar esto de que todos saben que planificamos para un contenido, ¿sí? Pero ¿saben qué? Es mentira, no planificamos para un contenido. Lo principal no es el contenido. Lo principal son los alumnos y alumnas. No podemos hacer una educación basada en los contenidos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de quiénes van a llevar adelante el proceso de aprendizaje. ¿Son importantes los contenidos? Sí, porque tenemos que saber lo que estamos enseñando o proponiendo. Pero ¿en función de qué grupo? De un grupo real,
de niños reales que sienten, que comen, que existen, que tienen experiencias, que saben un montón de cosas, algunas no, que viven en determinado lugar, que tienen determinadas experiencias, que tienen carencias o en algunos aspectos o virtudes en otros. Entonces, si nosotros planteamos que el punto central de una planificación es el contenido, nos estamos equivocando. Lo principal en un proceso de planificación es pensar en los alumnos. ¿Qué les hace falta? De cualquier manera, nosotros estamos muy acostumbrados a planificar en base a contenidos. El contenido como lo principal. Bueno, vamos a tratar de rever ese aspecto. Son importantes, sumamente importantes. Pero más importante es saber qué les hace falta a nuestros alumnos y alumnas. ¿Sí? Tiene que quedar claro también que planificar no es solamente trabajar en función de una clase, ¿sí? Porque eso, en eso tenemos un riesgo muy grande de desconexión entre una clase y otra, ¿sí? El planificar implica partir de estructuras grandes a estructuras más pequeñas. Estas estructuras grandes podemos llamarlas, si quieren, planificaciones anuales, unidades didácticas. O sea, primero hay que pensar en el largo plazo. Primero hay que planificar para un lapso de tiempo grande, extenso. Si tenemos la posibilidad, todo un año. Luego, una vez que tengo la idea para todo ese año, la hipótesis para todo ese año, puedo ir achicando y cerrando esta cuestión de la planificación y decir, bueno, a ver, este proceso de este grupo de contenidos en los meses de abril y mayo lo voy a llevar adelante de esta forma con estas clases. Pero primero pienso en lo macro, en lo grande. Igual es normal que al momento y en su proceso de formación docente, lo más fácil sea la clase, ¿sí? Porque es el primer nexo, es llevar a la práctica lo que pensamos. Bueno, yo ahora creo que me siento en condiciones de preguntarle a alguno, a ver si, o alguna, si se anima, ¿qué piensan ustedes que vamos a hacer en la escuela o en el jardín? Y básicamente la didáctica es eso, chicos y chicas. Es nuestra tarea en esos espacios. Si quieren, si no quieren, sigo hablando yo. ¿Vieron? Cuando los expongo, nadie quiere hablar. Cuando tienen que escribir, ¿Cómo es la todo bien. pregunta, profe? Sí, dale. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Y en realidad, ¿qué piensan ustedes que vamos a hacer ustedes como profes, pensando como docentes, ¿sí? Pensando como futuros profes, en el jardín y en la escuela? ¿Para qué estamos? ¿Para qué van a estar ahí? Yo creo que a Bueno, través... Vale, seguí orando. no, iba a decir que yo fui la persona que puso jugar en la primera pregunta, Sí. pensando justamente en estas edades del jardín y en la primaria, porque creo que a partir del juego, y formando parte de él en las situaciones que lo requiera, es que vamos a poder enseñar o a transmitir estos conocimientos que forman parte de la currícula de la que vamos a tener que ver después y ponernos a trabajar en eso, digamos. Por eso usé la palabra jugar relacionado con esto, con transmitir conocimiento. Creo que Bien, es una de las mejores maneras, el jugar, jugar. el Sí, compartir un espacio de juego con nuestros alumnos, sí, sí, el sí, sí, formar parte de esos juegos. sí, Sí. Sí, comparto lo que vos pensás. Sí, sí, totalmente. eso nomás. Gracias.
Vamos, Tomás, ahora sí. No, comparto con ella, iba a decir básicamente lo mismo. Yo en mi caso en el anterior puse construcción, pero Ujú. más que nada es realizar actividades o juegos relacionados a las construcciones del niño, o sea, psicológica y motrizmente, es ir evolucionando a través de los juegos. Tenemos, gracias Tomás, sí, es cierto. A ver, la formación motora, si no la hacemos nosotros, no la hace nadie. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. No la van a hacer sentados en el aula. Sí, probablemente los hagan jugando en la plaza. Y estoy hablando de los alumnos y alumnas, ¿no? Ahora, nosotros somos responsables de eso. ¿Sí? Y no le podemos sacar el cuerpo a la cuestión. Por eso, me suena mucho esta palabra de transmitir, como si fuéramos el nexo nosotros los profes entre algo que no tienen los alumnos y que deberían tener, ¿sí? Como si fuéramos una radio, un cable en el que somos el conducto para que los alumnos y alumnas se apropien de determinadas cosas. Y en cierto sentido es cierto, ¿sí? Ahora, podríamos poner ese cable con dos radios, una en cada punta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cuestión de transmitir siempre habla de una persona que emite, larga, y los otros escuchan, tienen, absorben, ¿sí? Consumen. Yo creo que no es esa la idea. Eh, y, y no quiero decir que lo hayan querido decir de esa forma. Simplemente, a lo mejor tenemos que repensar algunas veces las palabras que utilizamos, ¿sí? A lo mejor, más que transmitir, es acompañar. A lo mejor, además de acompañar, es escuchar, porque si acompaño, escucho, veo qué proponen. A ver, les voy a contar, ustedes saben, yo fui formado desde ahora cuando me pongo nostálgico, empiezo a hablar de mi formación, ¿sí? Y yo fui formado tradicionalmente, ¿sí? Con una educación física muy tradicional, en el que el profe era el que enseñaba, no solamente educación física, en todos, ¿sí? El profe era el que enseñaba, el alumno era el que recibía. ¿Funcionaba? Claro que funcionaba, ¿sí? Ahora, yo muchas veces sentía cosas que a lo mejor sienten ustedes, que me estaban enseñando cosas que a mí no me interesaban. A lo mejor esa sensación la tuvieron más de una vez. Que me estaban tratando de transmitir conocimientos que a mí realmente no me significaban algo, o que yo sentía que realmente no me iban a servir. Y cuando eso sucede, básicamente, es porque hay una desconexión entre lo que necesita el alumno y lo que propone el profe, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que les contaba, esta formación muy lineal, muy derecha, en el que una sola persona es la que propone y muchos son los que repiten y hacen, me llevó a que mis primeros años como docente tuviera una actuación en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, yo suponía, por ejemplo, que si yo ponía a mis alumnos de séptimo grado a realizar actividades de paz y recepción, uno contra uno frente al otro, iban a poder resolver situaciones de paz y recepción jugando al handball, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un día, un alumno que se llama, igual que yo, me dice, profe, todo lindo, pero ¿cómo se juega? Bueno, Diego, que no era yo, me quiso decir de alguna manera a su edad, de que el juego no era pasar y recibir la pelota. El juego era interactuar, era estar en contexto, era poder decidir en base a ese contexto. Era tener un oponente que realmente me haga oposición y no que pueda hacer un pase que
que después, cuando vaya a jugar, no sabía cómo aplicarlo, porque me cambiaban la situación, porque mis compañeros además se movían, encima se movían jugando. ¿Cómo se van a mover si yo practiqué el pase parado? Entonces, a ver, lo que les quiero decir es que con el tiempo tuve que cambiar, ¿sí? Y otra historia cortita, una vez una alumna estaba planificando una clase y ella quería planificar una clase para salto, ¿sí? Quería proponer como contenido el salto, una habilidad motora. Entonces yo le decía, mirá, fíjate cómo haces para que todos puedan realizar la actividad, para que ninguno se sienta ni más ni menos que los demás. ¿Cómo podrías hacer? Y no sé, profe, qué sé yo, si tienen que saltar, bueno, a ver cómo vas a hacer. Y voy a hacer un circuito, ya de entrada circuito, una situación bastante cerrada, en la que voy a poner determinadas cosas para saltar. Bueno, perfecto. Y bueno, ¿qué cosas vas a poner para saltar? Y una de ellas va a ser una soga a determinada altura. Listo, buenísimo. ¿Y qué pasa si un alumno o alumna llega a la soga y no se anima a saltar? Y no sé, dice, lo ayudo. Bueno, no, trata de resolverlo, fíjate qué podés hacer. Y al rato viene y me dice, sí, Diego, la verdad era una pavada. ¿Cómo era una pavada? Sí, lo resolví poniendo la soga en vez de derecha, oblicua. Una parte está más baja y otra parte está más alta. Por lo tanto, cada uno va a saltar por el lugar que le parezca más cercano a sus posibilidades. Ese es el arte de poder incluir a todos. No pensar en la norma, como nos hacían en el secundario. 30 abdominales en 30 segundos. ¿Por qué? ¿Quién dice que tiene que ser así? Que tiene que ser igual para todos. Porque los profes tendemos a pensar mucho que las clases tienen que ser iguales para todos, que todos tienen que hacer lo mismo. Cuando cada uno tiene sus posibilidades, cada uno tiene la propia percepción del cuerpo, cada uno tiene sus historias motoras, algunos jugaron en la plaza toda la vida y algunos se pasaron sentados al frente de la tele el 90% de su tiempo. Entonces hay que saber incluir a todos. Bueno, chicos, chicas, me queda una actividad para poder hacer en la clase en la que necesito formarlos por grupos, ¿sí? Y hoy va a ser bastante aleatorio. Yo sé que de ustedes deben tener sus grupos de trabajo, por lo tanto, si después me los quieren transmitir por WhatsApp, yo los voy anotando y empiezo a respetar esa organización que tienen. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar la consigna ahora. Nos vamos a desconectar para aprovechar el tiempo, porque si no se va a cortar en un ratito, van a tener 10 minutos. Y luego cuando se conecten de nuevo, formamos los grupos, se ponen a charlar un poquito sobre esa consigna, unos 15, 20 minutos, y luego hacemos un cierre de la clase, ¿sí? Pero primero lo primero. A ver. Seguramente son cosas que les van a hacer ruido, ¿sí? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el trabajo grupal, ¿sí? Que no es nada para elaborar, ni nada para escribir, ni nada para entregar. Simplemente para animarse a comentar después. Me gustaría que en el grupo de trabajo que les toca pudieran charlar, debatir, anotar si quieren, cuestiones relacionadas con estos conceptos que están en la pantalla. Sobre corporeidad o cuerpo, y cuerpo o cuerpo, si son diferentes, si es lo mismo, cómo les suena. Sobre motricidad y movimiento, y sobre complejidad y simplicidad, pensado desde paradigma de la complejidad y paradigma de la simplicidad. Espero que hayan, espero, no importa, si no lo hicieron, no, está todo bien. ¿Les suena esto de los paradigmas? ¿No?
Sí, profe. ¿Así? Sí, profe, me suena, pero profe, no, el no año recuerdo pasado. bien. Me suena, pero no entendí nada. Bueno, no importa. La cuestión para esta clase justamente es saber dónde estamos parados, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el debate grupal es sobre corporeidad y cuerpo, ¿sí? Sobre motricidad y movimiento, y a lo mejor la primera consigna, la disparadora de las otras, hubiera sido sobre complejidad y simplicidad, ¿sí? Si no recuerdan nada, no recuerdan nada, no pasa nada, ¿sí? Nos desconectamos y armo los grupos, ¿les parece? Ok, profe. Listo. Bueno, Bueno, Algún día voy a pagar el Zoom Premium, no se preocupen.